En el programa anterior, la muerte es la única certeza que compartimos todos, sin distinción. Ricos o pobres, sabios o ignorantes, poderosos o humildes. Ante ella somos todos iguales, frágiles en nuestra humanidad. Mientras vivimos, nos afanamos en acumular bienes, en construir imperios que, al final, no nos seguirán más allá del último aliento. Esa verdad, aunque evidente, muchas veces queda relegada a lo más profundo de nuestra conciencia, desplazada por las urgencias de lo material. Pero, ¿de qué sirve el acopio de cosas? ¿Qué valor tiene dedicar la vida a obtener aquello que jamás podremos llevar con nosotros? En el silencio de la muerte, todo se disuelve, todo queda atrás. Y sin embargo, vivimos como si fuéramos a permanecer aquí para siempre, ignorando la fugacidad de la existencia, atrapados en una carrera sin sentido por poseer lo que nunca será verdaderamente nuestro. Quizás sea ese desconocimiento lo que genera tanto temor. No es solo la oscuridad de lo que no conocemos, sino el miedo de nuestro ego a perder su trono. Hemos construido vidas en torno a nuestra identidad, a lo que creemos ser. Nos aferramos a un yo que siente control y poder, pero que ante la muerte se descubre vulnerable, impotente. Esa es la raíz del miedo. No es el fin lo que nos asusta, sino la pérdida de lo que creemos controlar, la disolución de lo que somos en este plano. Pero, ¿y si la muerte no fuera el final? ¿Y si en vez de temerla, la viéramos como el comienzo de un nuevo viaje? ¿Qué tal si todo lo que hemos construido aquí tiene otro propósito más allá de lo tangible? Las experiencias cercanas a la muerte, las señales que muchas personas afirman recibir antes de partir, parecen indicarnos que la muerte no es más que un umbral, un tránsito hacia algo que va más allá de nuestra comprensión. Hoy, en Reflejos del Alma, queremos invitarte a reflexionar sobre la muerte, no como un final, sino como el verdadero principio. A explorar esos momentos en los que la vida parece extenderse más allá de lo que conocemos y a considerar que quizá lo que más tememos no es la muerte en sí, sino el hecho de que al final nunca hemos aprendido a vivir plenamente. La muerte, el umbral hacia la vida eterna. Sintonizas Radio Sintonía y por ende la onda local de Andalucía. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y Amazon Music. Escuchas Reflejos del Alma, con este que os habla, Eloy López. La muerte, el umbral hacia la vida eterna. Segunda parte.
viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir, paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor. Espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir, paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Investigaciones científicas sobre las ECM, la ciencia frente al misterio. Las experiencias cercanas a la muerte han captado la atención no solo de quienes han pasado por ellas, sino también de médicos, psicólogos y neurocientíficos
que buscan comprender qué sucede realmente en esos momentos en los que la vida parece extinguirse. A lo largo de los años, muchos estudios han intentado dar respuestas a lo que algunos consideran un vistazo al más allá, mientras que otros sostienen que estas vivencias son solo producto de un cerebro en crisis. Por un lado, algunos investigadores han documentado los relatos de personas que han estado clínicamente muertas o en estado cercanas a la muerte y han regresado para contar lo que experimentaron. Uno de los pioneros en este campo fue el psiquiatra Dr. Raymond Moody, quien en la década de 1970 popularizó el término experiencia cercana a la muerte en su libro Vida después de la vida. A través de cientos de testimonios, Moody descubrió que estas experiencias compartían ciertos elementos comunes: la sensación de paz, la visión de un túnel, la luz brillante, el encuentro con seres queridos fallecidos y, a menudo, una revisión panorámica de la vida. Moody, al igual que otros investigadores como Elizabeth Kubler-Ross, quien trabajó con pacientes terminales, argumentó que las ECM podrían ser una indicación de que la consciencia sobrevive a la muerte física. Las personas que han tenido estas experiencias no solo describen sus vivencias con detalles vívidos, sino que muchas veces aseguran que lo que encontraron al otro lado fue más real que cualquier cosa que hubieran experimentado en vida. Para los defensores de esta perspectiva, la consistencia de estos relatos, independientemente de la cultura, religión o antecedentes, sugiere que hay algo más allá de la vida terrenal. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta interpretación. De hecho, muchos neurocientíficos y críticos de las ECM sostienen que estas experiencias no son más que alucinaciones provocadas por el cerebro moribundo. Uno de los argumentos más conocidos proviene del campo de la neurociencia, que sugiere que las ECM son simplemente una reacción del cerebro a la falta de oxígeno, un fenómeno conocido como anoxia cerebral. Según esta teoría, cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno, puede generar sensación de paz, visiones y distorsiones de la realidad. Es un mecanismo de defensa biológico para lidiar con el trauma extremo que supone estar cerca de la muerte. Los estudios también han demostrado que las endorfinas, las sustancias químicas que produce el cerebro para reducir el dolor y generar una sensación de bienestar, pueden ser liberadas en grandes cantidades cuando una persona se encuentra en peligro inminente de muerte. Esto podría explicar la paz y la tranquilidad que muchos experimentan durante una ECM, incluso si están en medio de una situación crítica. Además, las alucinaciones visuales, como la luz al final del túnel, pueden ser el resultado de la activación de la corteza visual a medida que las neuronas comienzan a fallar. Otro punto clave que los escépticos destacan es el efecto de ciertos medicamentos y anestésicos utilizados durante situaciones de emergencia. Los anestésicos como la ketamina y otros compuestos pueden inducir experiencias disociativas en las que el paciente siente que flota fuera de su cuerpo o ve luces brillantes.
Estos fármacos alteran la percepción de la realidad, lo que lleva a muchos a pensar que estas sensaciones son reales cuando en realidad son un efecto directo de la química cerebral. Un estudio dirigido por Kevin Nilsson, neurólogo especializado en la investigación de ECM, sugiere que las experiencias cercanas a la muerte podrían estar relacionadas con una respuesta neurológica llamada hipersincronización temporal lóbica, en la que las diferentes áreas del cerebro se sincronizan de manera anormal cuando la persona está a punto de morir. Esta respuesta podría explicar por qué las personas experimentan sensaciones de despersonalización o fuera del cuerpo, y también porque sienten que el tiempo se distorsiona o que ven escenas de su vida pasar ante sus ojos. Por otro lado, algunos estudios han intentado medir la actividad cerebral en personas que estaban al borde de la muerte. En 2013, un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Michigan, liderado por Jimo Brogitsin, descubrió que ratas de laboratorio que estaban muriendo mostraban una actividad cerebral extremadamente elevada durante los primeros momentos de su muerte clínica, lo que sugiere que un cerebro moribundo puede generar percepciones extremadamente vívidas, aunque breves. Aunque los humanos no son ratas, los investigadores creen que algo similar podría ocurrir en los seres humanos. Los críticos también argumentan que la revisión panorámica de la vida, un fenómeno común en las ECM, podría ser explicado por la manera en que el cerebro procesa la memoria en momentos de crisis. Cuando una persona se encuentra en peligro extremo, el cerebro puede activar recuerdos y emociones de manera acelerada, lo que genera la sensación de que toda su vida se está revisando. Desde esta perspectiva, lo que muchos perciben como una revisión espiritual de su vida no sería más que el cerebro intentando procesar grandes cantidades de información de forma rápida. Pero a pesar de estas explicaciones científicas, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Cómo es posible que algunas personas describan con precisión lo que sucedió en la sala de operaciones mientras estaban clínicamente muertas sin actividad cerebral? Este es el gran desafío para los escépticos. Casos como el de Pam Reynolds, donde el cerebro estaba inactivo y, sin embargo, ella recordaba detalles de la operación con gran claridad, siguen siendo un misterio para la ciencia. Así, el debate continúa. Para algunos, las ECM son una prueba de que la consciencia puede sobrevivir a la muerte y que existe una realidad más allá de lo que conocemos. Para otros, son simplemente el resultado de procesos neurobiológicos que ocurren cuando el cerebro se está apagando. La verdad puede estar en algún punto intermedio o quizás en un lugar que aún no podemos comprender. Las señales antes de partir. Desde tiempos inmemorables,
La humanidad ha hablado de señales que preceden a la muerte, indicios sutiles que parecen anunciar la inminente partida de una persona de este mundo. Estas señales, lejos de ser un fenómeno aislado, se presentan en diferentes culturas y tradiciones alrededor del mundo. La intuición de que el final de la vida está cerca para muchos es más que una mera coincidencia. Es una especie de lenguaje espiritual, un susurro que cruza la barrera entre lo visible y lo invisible. Quienes han experimentado estas señales, ya sea por ellos mismos o por un ser querido, hablan de sueños reveladores, visiones o premoniciones. Algunos las describen como una intuición inexplicable, una sensación profunda y visceral de que su tiempo en esta vida ha llegado a su fin. Estas señales no son siempre dramáticas o sobrenaturales, sino que a menudo se presentan de forma suave, como si fueran un llamado que solo aquellos que están atentos pueden escuchar. Esas señales pueden llegar en diversas formas. Por ejemplo, hay quienes sueñan con familiares fallecidos que vienen a buscarlos, o con paisajes desconocidos pero que transmiten una sensación de destino final. Otros hablan de ver luces, figuras o incluso sentir una presencia que no pueden identificar, pero que les produce una profunda paz. En muchos casos, estos eventos se interpretan como mensajes de los seres queridos que ya no están físicamente con nosotros, quienes quizás actúan como guías en el tránsito hacia el otro lado. El hecho de que estas señales se repitan en tantas culturas y épocas sugiere que podrían estar conectadas a una dimensión espiritual más allá de nuestra comprensión. En la tradición cristiana, por ejemplo, existen relatos de santos que fueron avisados de su muerte a través de visiones o apariciones angélicas. En el budismo, la muerte se contempla como una transición natural y los monjes hablan de preparaciones espirituales que les permiten estar conscientes del momento de su partida. En algunas culturas indígenas, la muerte no es vista como una ruptura, sino como un regreso al mundo de los ancestros, y las señales que le preceden son recibidas con reverencia. Sin embargo, es importante subrayar que estas señales no siempre son interpretadas de la misma manera. Mientras que algunas personas las ven como una guía hacia el descanso final, otras las experimentan con temor o ansiedad, especialmente si no han hecho las paces con la idea de la muerte. La forma en que una persona recibe estas señales, entonces, puede depender de su relación con la muerte y de sus creencias espirituales. El concepto de las señales que anuncian la muerte nos lleva a uno de los misterios más profundos de la vida humana. A menudo, estas señales se presentan de manera discreta como una advertencia sutil, pero para quienes las experimentan, no pasan desapercibidas. No siempre son grandes revelaciones ni visiones dramáticas. A veces son pequeños detalles, como una sensación inusual, una certeza interna que no se puede explicar racionalmente, o un simple susurro en el alma que nos prepara para el adiós. En muchas culturas estas señales son vistas como una forma de comunicación entre el mundo físico y el espiritual. Los ancestros, los seres queridos que han partido o incluso fuerzas superiores
parecen querer acompañarnos en ese último tramo del camino. Este acompañamiento espiritual brinda consuelo a muchos, reforzando la idea de que el alma no viaja sola, sino que es guiada y protegida hasta su destino final. Algunas personas incluso sienten que la naturaleza misma envía señales antes de su partida. La caída de una hoja, el vuelo de un pájaro o el sonido del viento pueden adquirir un significado profundo en los días previos a la muerte. Estas conexiones con el entorno hacen que el momento final se sienta como parte de un ciclo mayor, donde la vida y la muerte se entrelazan en un equilibrio natural. Relatos y anécdotas. A lo largo de la historia, los relatos de personas que han recibido señales antes de morir se han transmitido de generación en generación. En muchos casos, estas historias se cuentan en la intimidad familiar, en las que una persona, días o semanas antes de su partida, comienza a tener visiones o sueños que parecen anunciar su muerte. Una de las anécdotas más comunes es la de quienes sueñan con seres queridos que han fallecido. Estos familiares se presentan en los sueños no como fantasmas, sino como guías amorosos que les dicen que ha llegado el momento de irse o que todo estará bien cuando llegue la hora. Por ejemplo, se cuenta la historia de Mary Cullen, una mujer británica de 72 años que, semanas antes de su muerte, comenzó a soñar repetidamente con su esposo, quien había fallecido 5 años antes. En sus sueños, él la llamaba desde un puente cubierto de luz, diciéndole que pronto volverían a estar juntos. Aunque en un principio estos sueños la perturbaban, Mary terminó aceptándolos como un anuncio de que su tiempo se acercaba. Poco después falleció tranquilamente en su hogar, rodeada de su familia, convencida de que se estaba reencontrando con su amado esposo. Otro caso conmovedor es el de John Harrison, un hombre de 82 años que había sobrevivido a múltiples enfermedades graves a lo largo de su vida. Unas semanas antes de morir, John le confesó a su hija que veía a su madre fallecida sentada junto a su cama cada noche. «Ella viene para asegurarse de que esté listo», dijo en una ocasión. John falleció unos días después de haber relatado estas visiones, dejando a su familia con la certeza de que había sido acompañado en su último viaje por alguien que lo amaba. Estos relatos no se limitan a personas mayores o enfermas. En algunos casos, personas completamente sanas han experimentado señales que anunciaban su partida. Por ejemplo, en las semanas previas a su muerte en un accidente de tráfico, Sarah Miller, una joven de 28 años, comenzó a tener extrañas visiones mientras dormía. Soñaba con campos de flores, cielos azules y la figura de su abuelo fallecido, quien en el sueño le tomaba la mano y la guiaba hacia un lugar donde todo era luminoso. Aunque ella no entendía el significado de estos sueños, su madre contó más tarde que Sarah, poco antes del accidente, había mencionado que algo grande
estaba por sucederle. Además de los relatos familiares que hemos mencionado, existen casos documentados de personas que, sin tener signos previos de enfermedad o ancianidad, parecen haber recibido señales claras de su muerte inminente. Un caso particularmente conmovedor es el de David Booth, un hombre de 30 años que en 1979 comenzó a soñar repetidamente con un avión que se estrellaba. En sus sueños, David veía el avión caer en picado y sabía que algo terrible estaba por suceder. Inquieto por la recurrencia de estos sueños, contactó a las autoridades de aviación, pero no supieron qué hacer con su advertencia. Día después, el vuelo 191 de American Airlines se estrelló poco después de despegar en Chicago, matando a 273 personas. Aunque David no estaba a bordo ni conocía a nadie en ese avión, sus sueños lo habían conectado de alguna manera con ese fatídico evento. Este tipo de premoniciones no solo nos hace reflexionar sobre las señales antes de la muerte individual, sino también sobre la posibilidad de que algunas almas estén conectadas a eventos mayores, como si la conciencia humana pudiera captar vibraciones que van más allá del entendimiento racional. Otro caso fascinante es el de Anna Kingsley, una mujer que días antes de morir en un accidente de coche, comenzó a despedirse de sus amigos y familiares de manera inusual. Anna no tenía razones para creer que su vida estaba en peligro, pero, según sus seres queridos, en sus últimas conversaciones parecía tener una extraña certeza de que no estaría mucho tiempo más en este mundo. La víspera de su muerte le dijo a su hermana: «Nos volveremos a ver, pero no aquí». Al día siguiente, Anna falleció en un choque en una carretera rural. Este tipo de despedidas, aunque inexplicables, parecen reflejar una conexión profunda con lo que está por venir. Este 5 de marzo, Jesús de la Rosa hubiera cumplido 75 años. Su presencia sigue viva no solo en nuestra memoria, sino también en la de todos aquellos que aman la música. Con la desaparición de Jesús, el mundo perdió a un artista incomparable y presenció el final de una era marcada por Triana, esa banda emblemática que dejó una huella indeleble en el panorama musical español. Eduardo Rodríguez Rodway, compañero y amigo de Jesús, compartió en una entrevista en 2016 la esencia de aquellos días vibrantes de 1983. Estábamos en plena efervescencia y recibimos una llamada del Lendakari. Nos solicitaban como artistas para ayudar ante las devastadoras inundaciones en el País Vasco. Nos juntamos con figuras como Joan Manuel Serrat y Mecano. Fue un viaje solidario que, desafortunadamente, culminaría en tragedia. Rodway recordaba con una mezcla de cariño y pesar la fatídica vuelta a casa. Jesús y yo compartimos un último abrazo antes de partir. Acuérdate, si se mata o desaparece alguien, Triana se terminó, me dijo. No imaginábamos que esas palabras presagiarían lo que estaba por venir.
El trágico accidente ocurrió el 14 de octubre de 1983, cuando regresaban de ese acto solidario en el País Vasco. Jesús, al volante de su Citroën BX, colisionó contra una furgoneta en la localidad burgalesa de Villarieso. A pesar de ser trasladado al hospital y recibir atención médica urgente, Jesús falleció en la madrugada debido a las graves lesiones agravadas por el impacto con los teclados que transportaba. Cuando salimos hacia Madrid, pasé un semáforo en ámbar mientras Jesús se detuvo en rojo. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Al llegar a Madrid, la noticia de su muerte me sumió en una profunda depresión. Sentí que perdía no solo a un amigo, sino también el alma de nuestra familia musical. Triana, como lo conocíamos, había llegado a su fin, confesaba Rothway con la voz quebrada por la emoción. La partida de Jesús de la Rosa no solo marcó el final de una era musical, sino que también dejó entrever cómo a veces el destino nos habla en susurros que solo entendemos en retrospectiva. Aquel último abrazo y sus palabras: acuérdate, si se mata o desaparece alguien, Triana se terminó, resuenan ahora como una premonición clara de su inminente partida. Esas señales sutiles pero profundamente significativas nos recuerdan que la muerte puede ser más que un final. Puede ser un aviso, una transición, un umbral que todos cruzaremos.
El significado espiritual de las señales. Las señales antes de la muerte parecen estar profundamente conectadas con el aspecto espiritual de nuestra existencia. Muchas tradiciones espirituales enseñan que el alma, antes de partir, comienza a prepararse para el tránsito hacia el otro lado. Estas señales no son más que una manifestación de esa preparación, un aviso de que el viaje está por comenzar. Desde esta perspectiva, no deberíamos temer estas señales, sino recibirlas con gratitud y entendimiento, como si fueran un recordatorio de que no estamos solos en ese último trayecto. En el ámbito de la espiritualidad, estas señales también refuerzan la idea de que la muerte no es un fin, sino una transformación. El hecho de que seres queridos o entidades espirituales se presenten en visiones o sueños sugiere que el alma no se disuelve en la nada, sino que pasa a formar parte de algo más grande, algo que trasciende nuestro entendimiento terrenal. Para quienes creen en la vida después de la muerte, estas señales son un consuelo, una prueba de que el amor y los lazos familiares no se rompen con la muerte, sino que se transforman. Incluso para aquellos que no se consideran religiosos, estas experiencias pueden ser reconfortantes. La sensación de ser guiado, de no estar solo, de recibir un aviso antes de la partida, ofrece un sentido de cierre y de paz ante lo inevitable. En una última instancia, las señales antes de la muerte son una invitación a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y a considerar que quizás la muerte no es tan aterradora como pensamos. Desde el punto de vista espiritual, las señales antes de la muerte pueden ser vistas como una especie de preparación divina. Para muchas personas, estos mensajes no son solo un aviso de lo inevitable, sino una oportunidad para reflexionar, para cerrar ciclos, para reconciliarse con lo que queda pendiente en vida. Es como si, de alguna manera, la vida nos diera una última oportunidad de prepararnos antes de cruzar al otro lado. En la tradición espiritual se dice que aquellos que reciben estas señales y las aceptan con gratitud, suelen experimentar una muerte más serena, más pacífica. Es como si, al ser consciente de su proximidad, pudieran liberarse del miedo a lo desconocido y, en su lugar, abrazar la muerte como una parte natural del viaje del alma. Esta aceptación no es solo un acto de resignación, sino un profundo entendimiento de que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Además, estas señales también pueden interpretarse como un recordatorio de que la vida es un regalo efímero y que cada momento cuenta. Al recibir estos mensajes, muchas personas sienten la necesidad de vivir con mayor plenitud sus últimos días, de reconciliarse con sus seres queridos, de dejar un legado emocional que trascienda su muerte. El significado espiritual de estas señales, entonces, no solo recae en la persona que las recibe, sino en quienes la rodean, quienes también son invitados a reflexionar sobre su propia mortalidad.
A lo largo de distintas culturas, las señales antes de la muerte han sido interpretadas de maneras diversas, pero con un hilo común: la creencia de que algo más allá de lo físico se está preparando. En las culturas indígenas de América, por ejemplo, se cree que los ancestros vienen a guiar a las almas de los moribundos hacia el mundo espiritual. Estas culturas ven la muerte como una parte natural del ciclo de la vida y las señales que la preceden como un privilegio, una conexión directa con el mundo de los espíritus. En la cultura tibetana, los lamas y monjes budistas preparan sus almas para la muerte a través de la meditación y el entrenamiento espiritual. Para ellos, recibir señales antes de la muerte no es inusual, sino un resultado natural de haber cultivado una conciencia despierta. En la tradición del Bardo Thodol, o libro tibetano de los muertos, se describe cómo el alma es guiada a través de diferentes estados de conciencia después de la muerte, y cómo los seres espirituales acompañan al moribundo en su viaje. Incluso en el mundo occidental, donde la muerte a menudo es tratada con más temor y recelo, los relatos de personas que experimentan estas señales son cada vez más comunes. La medicina moderna ha comenzado a estudiar estos fenómenos con más seriedad, aunque muchos de ellos aún permanecen en el ámbito de lo inexplicable. Sea cual sea la interpretación que se le dé, lo que parece claro es que estas señales trascienden lo puramente físico y nos invitan a considerar que quizás, después de todo, no estamos solos en el momento de nuestra partida. En culturas de todo el mundo, las señales antes de la muerte han sido interpretadas de manera diversa, pero siempre con un respeto profundo por lo que representan. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la muerte era vista como un paso hacia una vida eterna, y los faraones y sacerdotes se preparaban espiritualmente para ese momento mediante rituales complejos que incluían sueños y visiones proféticas. Se creía que los dioses enviaban señales a los moribundos, indicándoles que el momento de su ascenso estaba cerca. La muerte, ese misterio insondable que todos tratamos de evitar en nuestras conversaciones y en nuestros pensamientos, es en realidad la única certeza que compartimos. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo lo que muchos temen como un final definitivo puede ser visto como una transición, un paso hacia algo que aún no comprendemos, pero que está lleno de señales y guías. No estamos solos en este viaje. La vida misma, con sus voces sutiles, sus sueños y sus premoniciones, nos van preparando, nos va susurrando al oído que la muerte no es el final, sino el principio de algo mucho más grande. ¿Por qué entonces tememos tanto a lo inevitable? Quizás porque nos aferramos demasiado a lo que conocemos, a lo que podemos tocar y ver. Nos aterra la idea de soltar ese control, de dejar atrás nuestras seguridades, nuestras rutinas. Pero si miramos más allá del velo del miedo, si abrimos nuestro corazón y nuestra mente, podemos ver que al final del túnel hay luz. No una luz que destruye, sino una que ilumina, que acoge. Una luz que representa el regreso a casa. Y en ese trayecto no estamos solos. Las señales,
Las presencias de quienes nos amaron y nos siguen amando están ahí para acompañarnos. Los ecos de la vida pasada, de los lazos que nunca se rompen, nos recuerdan que la muerte no tiene que ser una ruptura. No es un vacío frío y oscuro. Es el regreso al origen, el reencuentro con todo lo que hemos sido y todo lo que hemos amado. Así que al reflexionar sobre la muerte, no pensemos en ella como un enemigo. No es algo que debamos combatir o resistir, sino algo que, cuando llegue el momento, debemos recibir con los brazos abiertos, porque en esa despedida no hay olvido, no hay pérdida, hay transformación. Y esa transformación es la mayor prueba de que la vida nunca termina, solo cambia de forma. Al final, lo único que se nos pide es confianza. Confianza en que lo que nos espera es tan natural como lo que hemos vivido hasta ahora. La muerte, ese gran misterio, es en realidad el principio de una vida que apenas empezamos a vislumbrar. Consume local. Apúntate al kilómetro cero. El medio ambiente, tus vecinos y los productores de tu comarca te lo agradecerán.